Hola, bienvenido a mi canal. En este capítulo especial vamos a hablar de cebada en Argentina. ¿Por qué cebada tuvo tanto éxito en nuestro país y por qué es uno de los países más importantes productores de cebada? Quiero dedicar este capítulo a Hugo Savio y a su discípulo, mi amigo Antonio Aguinaga. Espero te guste el capítulo. Nos vemos. Chau, chau. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cebada en Argentina. Como hemos hablado del origen de la domesticación de la cebada, por haber empezado en el Medio Oriente. En el siglo XIX, la mayoría de las cervecerías llegan a América. Dado que la cebada no era oriunda de América, todas las compañías han comenzado exportando malta, luego exportando cebada para elaborar malta y más tarde crear sus propias cebadas o al menos usando cebada América. Se supone que las primeras semillas de cebada fueron introducidas a América en 1540 por colonos que acompañaban a Hernán Cortés, pero estas no tuvieron éxito. Los ingleses pudieron haber introducido semillas de cebada en el año 1606 cuando colonizaron la zona de Youngstown en Estados Unidos. En Sudamérica, particularmente en Argentina, en el año 1911 ingresó el primer cargamento de semillas de cebada. La siembra terminó en un fracaso. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se crea la necesidad de asegurar el abastecimiento de cebada. Con ello, se traen semillas tipo Chevalier que dieron buenos resultados. En 1918, debido a la gran expectativa de los cultivos, Quilmes crea la primera maltería argentina en la localidad de Hudson. Para ello, adapta una vieja destilería de la zona. Entre los años 1921 y 1928, se reciben variedades de semillas de varios lugares de Europa e incluso de Australia, buscando la mejor adaptación. Estos ensayos se realizan cerca de la localidad de Darregueira. En el año 1930 comienzan los trabajos de genética. Para ello, Cervecería Quilmes contrata al genetista Enrique Klein y realiza cruzamientos entre variedades europeas. Ya para el año 1935, la producción de malta del país sube a 22.000 toneladas al año. En los años 1942 y 1943 se logra la primera variedad de cebada argentina, denominada Maltería Jeda. En el año 1953, dicha variedad ocupaba el 87% del cultivo de la cebada en Argentina. En 1960 aparece la variedad Maltería 150. Siempre estas nuevas variedades fueron trabajos entre el INTA, organismos privados, nacionales y Cervecería Quilmes. Pero en el año 1974, Quilmes decide crear su propio programa de investigación y lo primero que hace es inscribir la variedad australiana Clipper en 1980. Más tarde, Quilmes inscribiría como variedades propias Quilmes Pampa, Quilmes Alfa, Quilmes 271, todas en el año 1982, y muchas variedades vendrían en el futuro. Buenos Aires es, por la calidad de sus suelos y por el clima templado, un lugar ideal para el cultivo tanto de trigo como de cebada. Si bien hasta el año 2000 solo se producía cebada para malta de cerveza, con el correr del tiempo y por problemas políticos, comerciales y sociales, Argentina incrementó radicalmente la producción de cebada con el objetivo de exportar. Hoy Argentina ocupa el cuarto puesto en el mundo de países exportadores de cebadas. Con la gran explosión de la exportación de cebada, hizo que muchas semilleras pusieran el ojo en nuestro país y con ello la aparición de muchas nuevas variedades locales. Con el avance del tiempo se crearon más malterías. En 1989 se crea Maltería Pampa para exportar malta a Brasil. En 1992 se comenzaron las obras de Maltería Tres Arroyos de Cervecería Quilmes para incrementar la producción de cebada y con ello también exportar a países limítrofes. En 1994, Cargill abre su maltería en Bahía Blanca para exportar y también mercado local. Luego se abrió la maltería de Rosario, también de Cargill. El negocio de cebada creció sobre el decrecimiento de trigo. Sin duda el suelo, el clima del sur de Buenos Aires es uno de los mejores lugares de siembra de cebada, tanto forrajera como cervecera, y con ella se puede lograr cebada de alta calidad para cerveza, lo cual pueden lograrse cervezas de las mejores calidades del mundo. Espero te haya gustado. Si te gustó, suscríbete. Te espero en el próximo capítulo para hablar de Malta.